Muchas gracias, Wilson, por esta introducción, por la presentación que has hecho, y también gracias a ustedes por estar aquí, en este lugar, y sobre todo gracias a Dios que nos da la vida y la posibilidad de realizar esta conferencia. Como ha dicho Wilson, yo nací en Valencia ya hace muchos años y he tenido el privilegio de visitar muchas veces la isla. Me siento muy feliz aquí cuando vengo a Mallorca. Y la verdad es que somos muy similares, valencianos y mallorquines. Y pues me siento como en mi propia casa. Pero bueno, esto no es una cosa tan importante. Lo más importante es que todos nosotros tenemos en común que buscamos, que tenemos intereses de carácter espiritual. Y eso ya es muy importante porque normalmente son pocas las personas que se plantean cuestiones de carácter espiritual en esta vida que es tan material. Como ya dijeron en la introducción, hay mucha crisis a nivel mundial. Yo recuerdo cuando era muy jovencito que pues le decía a mis padres, a mis amigos, oye, que esto no va muy bien, que las Escrituras, el Evangelio dice que las cosas irán de mal en peor y que por mucho que nos vayamos a esforzar, pues la crisis no va a ser solucionable. La gente decía, bueno, eso es catastrofismo, eso es negativo, no debemos hablar así. Hoy ya nosotros no tenemos necesidad de decir nada a la gente. Los mismos científicos, los mismos expertos nos dicen que la cosa no va bien, que este mundo está mal, que tanto la naturaleza como las personas estamos sufriendo y que hay una degeneración y una regresión constante y permanente que nos está llevando a un punto límite. Tenemos que hacer algo. Muchas personas están tristes, deprimidas, sienten ira, rencor, están descontentas y a nuestro alrededor vemos muchísimo sufrimiento y por mucho que se esfuerza el ser humano no se ha podido erradicar todas esas raíces de mal. Por ejemplo, la guerra todavía existe el hambre en el mundo, nos dicen los organismos especializados que 40.000 niños mueren cada día por causa del hambre y eso es algo inconcebible en un tiempo en el que tenemos suficientes recursos como para alimentar a todos esos niños y personas que mueren. No obstante, todavía no hemos podido solucionar nuestros problemas. Hay crisis social, económica, educacional, familiar y claro, parece como que se nos ha ido el control, es decir, hemos perdido el control. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer en esta situación? Pues bien, se ha dicho anteriormente, está anunciado aquí, el título es muy sugestivo y sugerente, es darle chance, darle paso a la esperanza. Pareciera que no tiene mucha importancia este término, lo hemos usado mucho, pero en realidad, si bien lo pensamos, es la única manera de que no perdamos la alegría de vivir. La única manera de que como sociedad, como seres humanos, no perdamos el rumbo y sigamos adelante con pie seguro y firme, sabiendo que aunque todo parece que está derribándose a nuestro alrededor, todavía tenemos una luz, tenemos una esperanza. Por eso les invito a todos en esta tarde a aferrarse a la esperanza. La esperanza es la capacidad de esperar un mundo mejor. La esperanza es una puerta abierta a las cosas que deseamos y que son buenas para nosotros. Es mirar más allá de las dificultades sin perder la alegría. Es mirar más allá de las nubes negras sabiendo que detrás de ellas está el sol. Es ver como posible lo que deseamos. Eso es la esperanza. Pero es cierto que puede ser que falle esa concepción de la esperanza. Yo me puedo esforzar en creer, en tener una buena dosis de esperanza, puedo esperar en algo que a mí me parece que es mejor, pero no siempre eso va a funcionar. La esperanza es lo último que se pierde, se dice, pero es cierto que muchas veces las circunstancias de nuestra vida son tan negativas que no resulta fácil seguir teniendo esperanza. ¿Y por qué falla la esperanza? Si fuera la esperanza la solución a todos nuestros problemas, la esperanza humana, hubieran desaparecido ya los problemas. El problema es que no es la esperanza mía lo que me va a dar una proyección
mejora mi vida, ni lo que va a cambiar este mundo. No es la esperanza que nosotros podamos abrigar en nosotros mismos como raza. No es la esperanza en lo que nosotros podemos lograr como seres humanos. No es esa la esperanza que yo les vengo a presentar esta tarde. La esperanza que les quiero presentar es un nombre, nuestro Señor Jesucristo. Él es la esperanza. Ya no soy yo la esperanza, no es lo que yo tengo en mi corazón, es lo que Él me ofrece. Es alguien que puede cambiar nuestras vidas. De hecho, son millones de personas que testifican en el mundo entero que Jesús ha cambiado sus vidas. Quien les habla puede darles fe de que a lo largo de mi experiencia, que es como la de ustedes, en mayor o en menor grado, he podido observar que muchas personas que fían en Cristo, que han aceptado a Cristo, no como un ser humano que hizo algo grande en su vida, sino como la esperanza de su vida, han cambiado completamente. Su carácter se ha transformado, ahora tienen una dimensión nueva, ven las cosas de otra manera, y aunque tienen problemas, los mismos problemas tal vez que antes, no se derrumban, no pierden el control de sus vidas, sino que continúan adelante, pero fijando sus ojos en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la salida de los conflictos, Él es nuestra paz, Él es el consuelo eficaz en el dolor, Él es aquel que nos guía aunque estemos en valle de sombra de muerte, el poder que nos transforma, la llave de la felicidad y el refugio en la tribulación. En las Escrituras a Cristo se le dan diversos nombres y es muy interesante cuando hacemos una búsqueda para averiguar cuáles son los nombres que le dieron a Cristo los escritores bíblicos, y encontramos nombres como el buen pastor, el pan de vida, el camino, la verdad, la vida, el agua viva, la luz del mundo, la puerta, el alfa y la omega, la estrella de la mañana, refugio en el turbión, roca de los siglos, rey de reyes, señor de señores, el salvador, el redentor, abogado, profeta, juez, el cordero de Dios, el deseado de todas las naciones. Y uno de los nombres que más me gusta es amigo. Jesús dijo: yo soy vuestro amigo si hacéis lo que yo os mando. Así es que el Señor nos ofrece su amistad y con eso nos abre la puerta a una gran esperanza. No la esperanza en lo que yo puedo hacer, no en la esperanza en lo que podemos lograr como humanidad, porque hasta ahora, desgraciadamente, por mucho y sinceramente que se han esforzado pues, los líderes políticos, religiosos, etcétera, vemos que los problemas todavía continúan y cada vez son más serios, porque se trataría de que si estamos en evolución y que somos mejores debido a que esta generación ha llegado prácticamente a un gran nivel en conocimiento tecnológico y de otros órdenes, tendríamos que ser mejores como seres humanos. Eso es lo lógico. Tendríamos que haber cambiado y haber vencido tantos y tantos problemas que nos han acosado durante milenios. Pero resulta que no, que hoy hay más suicidios que nunca, que hoy hay más problemas que nunca y que tenemos que enfrentar situaciones que son inconcebibles para el siglo XXI. No obstante, cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Jesucristo, Él que es el autor y consumador de la fe, la vida cambia, porque Él nos está ofreciendo algo que nosotros no tenemos. Y Él hace algo por mí que yo mismo no puedo hacer por mí. Él es nuestra esperanza como humanidad y siempre nos va a extender su mano. Jesús no se cansa de invitarnos a que le sigamos, a que le amemos, a que confiemos en Él plenamente. Nosotros como humanos estamos acostumbrados a computar las cosas o a valorar las cosas según nuestra experiencia. Por ejemplo, pues yo tengo una experiencia en el amor, en el perdón, en la fe, en la lucha por la subsistencia, etc. Ahora, cuando yo pienso en Jesús, aplico esta experiencia, estos conocimientos y valoro a Cristo según mi propia experiencia o lo considero según yo me considero a mí mismo. Por ejemplo, cuando yo pienso en el amor de Jesús, pues yo pienso en que su amor es pues como el amor que yo ejerzo, que yo practico. Y claro, muchas veces me resulta muy difícil entender que Cristo ama de una forma que yo no puedo entender.
de una forma inefable. La Biblia dice que su amor es un amor ágape, quiere decir que no espera nada a cambio. Ahora imagínate, nosotros como humanos decimos, no, yo amo a mi hijo por encima de todo. Dicen también, el amor de una madre es lo más importante en el mundo. No hay una cosa tan importante como el amor de una madre. Pero eso no es verdad. No es verdad y les diré por qué. Porque a la hora de la realidad, toda madre que su hijo no le corresponde, que la maltrata una y otra vez, queda erosionado ese amor. Yo recuerdo el caso de una señora, y así hay muchas, que su hijo se drogaba, le robaba, la golpeaba, y que llegó a un punto en que ella exclamó, ojalá mi hijo no viniera a casa en esta noche. Ojalá me dijeran que mi hijo ha muerto. Ojalá. Claro, no creo que la señora dejara de amar a su hijo, pero sí que su amor se erosionó, es condicional. Nosotros somos así, como me tratan mal, como no me corresponden, como la cosa sigue igual, pues yo dejo de amar, ya no le respondo igual, ya no lo quiero igual que antes. Tiene que ver en mí una actitud negativa para que reaccione y se comporte de otra manera. Este no es el amor que nos ofrece Jesús. El amor que nos ofrece Dios es un amor tan profundo, tan inefable, tan maravilloso, tan grande, que nosotros no podemos comprenderlo. Es tan alto como los cielos. No podemos entender este amor, ni siquiera vislumbrarlo, porque es un amor que se manifiesta en nosotros a pesar de que no lo merecemos. Y como nosotros no sabemos expresar ese amor, no tenemos en nuestra mente los elementos necesarios como para poderlo valorar. Si yo no experimento una cosa, es muy difícil transmitirla, es muy difícil sentirla. A mí me pueden hablar del amor de Dios, pero para amar como Dios ama, tendríamos que ser Dios. Y como no podemos ser Dios, nos tenemos que conformar con una pequeña medida. Pero sí que es cierto que a medida que nos relacionamos con Cristo, que es su Hijo, a medida que nos relacionamos con el Redentor, el Salvador, a través del estudio de la palabra, cuando yo tomo la Biblia y comienzo a estudiar las Escrituras, donde se habla de Cristo, de la obra que Él hizo, de sus milagros, de sus palabras, de sus enseñanzas, entonces yo me imbuyo de Él, me imbuyo de su vida, comienzo a entender algo de lo que Él vino a enseñar, de lo que Él es, y entonces eso me afecta. Hay una ley que se define de la siguiente manera: contemplando es como somos transformados. Si yo contemplo a un artista determinado, a un cantante determinado, me gusta un literato determinado, leo sus libros constantemente y me empapo de sus enseñanzas, de sus opiniones, al final, de alguna forma, me influye esa persona. Yo conocí a una señora aquí, concretamente en Mallorca, ya hace muchos años atrás, que cuando la vi pensé que era Madonna. Y dije, ¿Madonna? ¿Aquí en Mallorca? Y no era Madonna, era una chica que le gustaba Madonna. Dice, mira, yo me escucho todos los discos de Madonna, conozco las letras de memoria, visto como ella, me corto el pelo como ella, tengo el mismo color de pelo que ella y hasta incluso intento imitar la voz de Madonna. El resultado era muy bueno, parecía Madonna. Contemplando es como somos transformados. Dime en qué pasas tiempo y te diré cómo eres. Si te gusta mucho lo superficial, ¿qué vas a ser? Superficial. Si te gusta mucho lo intrascendente, ¿qué vas a ser? Intrascendente. Si hablas de cosas que no tienen sentido, ¿qué vas a ser? Una persona sin pena ni gloria, como decimos por acá, ¿no? Entonces necesitamos contemplar a Cristo, que Él es la fuente de la esperanza, para que nosotros tengamos esa verdadera esperanza, porque esta esperanza no fluctúa. La esperanza humana hemos visto que es fluctuante, depende de las circunstancias. Si todo va bien, todos somos buenos chicos. Si todo me va bien, tengo un buen sueldo, no pierdo el trabajo, me va bien, tengo una esposa que todavía me quiere y no me ha abandonado, y mis hijos responden, y tengo una casa, y puedo pagar las facturas de todos los gastos que hay mensuales, podemos comer y podemos vivir en un entorno más o menos predecible y tranquilo. Entonces está bien, la esperanza funciona en esa situación. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se desvanece? ¿Qué pasa cuando falla alguna cosa fundamental en nuestra vida? ¿Qué ocurre? Normalmente casi todas las personas perdemos el rumbo, perdemos el control y nos desesperamos. Y en esa situación es en la que
nosotros tenemos que aprender a confiar en Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando nosotros miramos a Cristo, no estamos mirando a un ser humano cualquiera. Lamentablemente esta sociedad considera a Jesucristo teóricamente como el Redentor, el Salvador del mundo, un hombre bueno, un gran profeta, un gran líder, pero a la hora de la verdad son pocos los que se atreven a apostar por Cristo, se atreven a vivir con Cristo y por Cristo. Son poquitos los que hacen esa elección. ¿Por qué? Porque creer en Cristo no es solamente una fría teoría, tiene que trascender a la praxis. Y quiere decir que si yo quiero ser amigo de Cristo y beneficiarme de su esperanza, porque Él es la fuente de la esperanza, entonces tengo que tener una relación muy íntima con Él. Tan íntima que yo tengo que pensar en Cristo cada día, tengo que meditar en Cristo, tengo que conocer su vida, tengo que estudiar su obra y tengo que vivir como Él vivió, caminar como Él caminó, pensar como Él pensó. Y entonces el resultado será un pequeño Cristo. La gente verá en ti un Cristo. Como yo veía a una Madonna en esa chica. Tanto miramos a Cristo, tanto estudiamos su vida, tanto estudiamos su enseñanza, que al final se nos pega. Al final nos influye. ¿Por qué? Porque su Espíritu hace esa obra. Somos transformados por aquello que contemplamos. Ahora, ¿por qué creer en Cristo? Podemos creer en otro líder. Hay muchos líderes importantes en este mundo. No vamos a citar a ninguno para no ofender a nadie. Pero es cierto que hay muchos líderes importantes, personas que han marcado hitos en la historia. Pero ¿por qué Cristo no otro? En la Biblia hay pruebas inequívocas de su mesianismo y de su divinidad. Puede ser que usted lo crea o puede ser que no. Nadie está obligado. Solamente me limito a compartir lo que yo creo con ustedes. La Biblia dice que Cristo es el creador del mundo. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. Nosotros no somos el resultado de un proceso evolutivo lento, de formas primitivas de vida a formas más complejas que conocemos hoy en día. Es decir, que mis antepasados no eran monos que saltaban de rama en rama, gesticulando y con esos gritos, ¿no?, guturales. No eran monos. Mis antepasados eran seres humanos, como yo lo soy hoy. Y si rastreamos en la historia y nos vamos al primer antepasado, es decir, al primer ser humano, encontraremos en la Biblia una explicación sencilla que nos llevará a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos, desgraciadamente, eligieron desobedecer a Dios. Y la Biblia nos enseña que el Señor se ofreció en el Hijo para venir a esta tierra y redimir a esa pareja que había decidido desobedecer. ¿Ven? Una vez más, aquí aparece el amor de Dios incondicional. El hombre le traiciona y aún sigue amándolo. Si a nosotros nos traiciona, decimos, bueno, se acabó, yo no quiero saber nada de esa persona, ya me traicionó. Cuanto apenas a veces logramos perdonar una vez y nos sentimos ya héroes porque hemos perdonado una vez, pero si nos la hacen 2 veces, decimos, ya se acabó, tú no tienes esperanza. Pero Dios nos sigue perdonando y nos sigue dando una y otra oportunidad, una oportunidad que dura toda una vida. Desde que nosotros nacemos hasta que morimos, el Señor nos persigue, el Señor busca redimirnos, el Señor busca esperanzarnos, el Señor nos busca darnos una esperanza que no nos lo pueden dar las cosas que nos rodean. Imagínense los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran personas que depositaron toda su fe y confianza en Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó? Por esa fe que ellos manifestaron, fueron llevados por el Imperio Romano a sufrir una muerte cruenta. Yo tuve el privilegio de estar varias veces en los circos romanos, en las catacumbas, algunas miden más de 26 kilómetros, y esas personas, por aceptar a Cristo como su Salvador personal, tenían que vivir sus vidas en esas catacumbas. Las catacumbas eran lugares donde enterraban a los muertos. Y allí ellos se escondían, allí nacían, allí crecían y allí morían. Y es muy interesante entender que estas personas no vivían esperando que las circunstancias cambiaran, que se arreglara el gobierno, que tuvieran mejor salario, que les dieran alguna oportunidad laboral,
que su mujer cambiara, que el hijo cambiara, no esperaban eso. Ellos lo único que hacían era confiar completamente en el Señor Jesucristo. Dejar sus vidas en las manos de Cristo y decir, Señor, sea hecha tu voluntad. Mañana no sabremos lo que pasará, no sabemos lo que pasará, pero confiamos en que sea lo que sea, tú tienes el control. Y qué bonito es vivir así. Es cierto que eran circunstancias terribles y que acababan muchos de ellos en la boca de esos feroces leones. Es cierto. Pero también es cierto que esas personas ofrendaban su vida con una alegría y con un poder que para nosotros es bastante extraño. Es bastante extraño. Porque ¿cómo puede ser uno feliz en la desgracia? Esa es la clave. Y hoy están hablando psicólogos, psiquiatras, especialistas del comportamiento, de cómo vivir en la crisis con felicidad. Pero eso ya lo enseña la Biblia. Tantos años hace que está escrito aquí y pocos se dan cuenta de eso. Ahora se paga para hacer un curso, para escuchar a alguien hablar de estos temas, pero la Biblia ya nos lo enseña de forma gratuita. Aquí se nos enseña cómo ser feliz, aunque todo se derrumba a nuestro alrededor. Y la clave es Jesucristo, Emmanuel. Yo les decía, ¿por qué Jesús? Ahora os lo voy a explicar. Jesús, cuando viene a este mundo a redimir al ser humano, Él no se presenta como cualquier ser humano. Aquí estoy yo, Jesús, nacido en Nazaret, nacido en Belén, criado en Nazaret. No se presenta así. Yo soy el Hijo de Dios. Imagínense qué impacto social hubo en su época, porque Él viene en un tiempo donde la religión imperante era la judía, había un gobierno secular que era el romano, y claro, todos tenían que estar sometidos a Roma, y los religiosos tenían que creer en la religión oficial. Cuando Cristo viene, comienza una revolución social extraordinaria. Tanto es así que la historia se comienza a contar después de su nacimiento. No se dice antes de fulanito o sotanito, se dice antes de Cristo, después de Cristo, en el mundo entero. Antes de Cristo, después de Cristo. Él caló en el estrato social de una manera que nosotros no imaginamos, porque hizo algo muy especial. Primeramente se presentó como Hijo de Dios. Él reivindicó su divinidad. En Juan 14:9 Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién puede decir eso? Yo no me atrevería jamás a decir, vosotros que me estáis viendo a mí, o ustedes que me ven a mí, habéis visto a Dios. Diríais, este hombre está loco, ha perdido el control, está mal. Pero Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quería decir en carácter. No es que estaban viendo a Dios tal como es físicamente, pero en carácter, en obra. Su forma de ser proyectaba a la gente hacia el verdadero Dios. La gente que le conoció también aceptó su divinidad. Por ejemplo, Juan, cuando escribe el Evangelio, él dice, en el principio era el verbo logos también, o palabra, ¿no? La palabra sabemos que es lo más importante de una conversación. Sin palabras no se puede comunicar. Claro, también podemos usar los gestos, el lenguaje gestual, pero en definitiva es un lenguaje también. Entonces, dice la Biblia, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces me está diciendo que Jesús, que era la palabra en el principio, era Dios. Y en el versículo 14 dice, y ese verbo, esa palabra, se hizo hombre, se encarnó. Encarnar quiere decir, tomó carne, se hizo como nosotros. Ahora, no me pregunten cómo fue eso, porque es un gran misterio. Que Dios se humanara, se hiciera como uno de nosotros, sin perder su divinidad. Esto es algo maravilloso. A mí me gusta mucho sumergirme en este tema, porque verdaderamente es muy profundo. Dios decide hacerse ser humano. No pierde su divinidad, pero adquiere la humanidad al 100%. Es maravilloso este tema. Porque normalmente en otras religiones los dioses están lejanos, están ahí, lejos. Pero nuestro Dios es un Dios cercano, que decide humanarse, venir a vivir con nosotros, como uno de nosotros. Y como dice Juan, esa palabra era Dios. Aún sus enemigos reconocieron que cuando hablaba Cristo, jamás hombre alguno había hablado como él. Los judíos afirmaron que Jesús
se hacía igual a Dios. Este fue uno de los motivos por el que lo persiguieron tanto y lo crucificaron, porque Él se hace igual a Dios y no tiene derecho a arrogarse esa prerrogativa. Solo Dios puede ser Dios, nadie más. Pero qué interesante que digan, Él se hace igual a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo estaba reivindicando. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios hecho carne, yo soy el Verbo encarnado, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Él estaba presentándose como el camino que nos puede dar esperanza, generar esperanza en nuestra vida. Y no solo en su tiempo, sino a través de toda la historia. La vida y obra de Cristo es una prueba irrefutable de su divinidad y de que Él es el Salvador de la humanidad, tuyo y mío. Ahora bien, Jesús dijo que las obras que Él había hecho daban testimonio de su procedencia divina. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36. Las obras que yo hago dan testimonio de que yo vengo de Dios, de que yo soy Dios hecho carne. No hay nada malo en Él, dijeron los que le espiaban. No hemos encontrado malo en Él ninguna cosa. Claro, para acusarlo tuvieron que mentir. De hecho, se pagó a testigos falsos para que mintieran y lo acusaran, porque no habían hallado ninguna cosa mala en Él. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, está muriendo como Cordero de Dios inmaculado y perfecto. ¿Cuál es el problema de la humanidad, según la Biblia? El problema es que el hombre ha pecado y que la ley ha sido violada. Para que la ley sea expiada, alguien tiene que morir, porque el pecado produce muerte. La transgresión produce muerte. Ahora, ¿quién tiene que morir? El hombre que ha pecado, pero Dios en su amor y benevolencia dice, no, el hombre no va a morir. Yo vendré a la tierra, me encarnaré en Cristo Jesús y daré mi vida por Él. Y por eso es importante entender que Cristo no es un simple hombre, sino aquel que desciende del cielo y que vive como nosotros, pero sin cometer una sola falta. Porque si hubiera cometido una falta sola, un solo pecado, Él no podría ser nuestro sustituto. No podría expiar las faltas que se han hecho a la ley, las transgresiones de la ley. El que expía las transgresiones de la ley es aquel que vive a la altura de la ley. Solamente Cristo pudo hacer esa obra. Y al morir en la cruz, sin haber cometido ningún solo pecado, ni el mismo diablo pudo acusarle. Y Jesús pronunció las últimas palabras de su vida terrenal, que eran, consumado es. Todo está cumplido. Ahora la ley de Dios queda vindicada. Con mi vida perfecta, a partir de ahora, todo ser humano que confíe en mí podrá recibir el perdón de sus pecados y la esperanza necesaria para creer en un mundo mejor. La Biblia nos dice que Jesús, durante su ministerio, curó a la gente, resucitó a los muertos, le dio la vista a los ciegos, curó a los leprosos, hizo una obra de carácter extraordinario e irrepetible en la historia. Y eso es maravilloso, creer que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, se identificó así tan estrechamente con nosotros. Ahora es cierto que no está aquí, pero Él dejó su Santo Espíritu como representante para que pudiera hacer también las mismas labores que hacía Cristo en todos aquellos que confíen en Él. El Espíritu Santo está queriendo trabajar en tu corazón. El Espíritu Santo está queriendo trabajar en esta humanidad, cambiar cada vida, traernos consuelo, traernos esperanza. Fíjense ustedes, Jesús, cuando estudiamos su obra, vemos que hizo unas tareas, unas labores de carácter que no se han podido repetir otra vez. Él le dio dignidad a las personas que la habían perdido. La gente de su época, que estaba enferma, era acusada por los judíos de que estaban enfermos por causa de sus pecados. ¿Qué esperanza podían tener estas personas? Y Jesús vino a darles esperanza. Levantó al caído. Le dio esperanza a las personas desahuciadas, a las personas que no eran aceptadas dentro del pueblo judío. Y sobre todo, lo que hizo el Señor Jesucristo es poner la religión, la fe, al alcance de todos.
Lo que más me maravilla de nuestro Señor Jesucristo es que dijo que todo aquel que viniera a Él no lo echaba fuera. Él no desecha a nadie. Cualquier persona, por humilde que sea, de condición pobre o aún ricos y pudientes, vacíos, que necesitan de Cristo, pueden ir a Él y encontrar el consuelo, la paz y el perdón que Él ofrece. La historia nos dice que en una ocasión Jesucristo salía de Jericó, de la ciudad de Jericó, iba con sus discípulos y llegó a un punto en el que se hallaba un ciego al lado del camino, se llamaba Bartimeo. Este hombre pedía limosna para poder sobrevivir. ¿Cuántas veces he pensado en esta historia y me he identificado con este ciego? Siempre pensé que yo soy como aquel hombre ciego al lado del camino que vive de la misericordia de la gente. Nosotros como humanidad también somos como Bartimeo. De alguna manera estamos ciegos, no vemos. Ustedes saben que existe la ceguera física y la ceguera espiritual. La ceguera física es bastante triste, bastante catastrófica, ¿no? Dramática. Yo he tenido la experiencia de convivir con personas invidentes y no es nada fácil la vida de estas personas. Claro, con la ayuda de Dios y de buenos profesionales, el invidente puede hacer una vida normal, prácticamente. Pero es cierto que perder la visión no es nada agradable. Ahora, yo digo que es más grave ser ciegos espiritualmente. Es mucho más grave. Porque el ciego físico, el invidente físico puede ver en su corazón, en su alma. Es como el prisionero. Yo he tenido la experiencia de realizar charlas en prisiones. Y yo les digo siempre lo mismo a los internos, a los prisioneros. Hay personas que están aquí que son libres en sus corazones, en sus mentes. No tienen rejas. Ellos pueden gustar la libertad y vivir la libertad aunque están confinados en este lugar. Y hay otras personas que están fuera, que aunque no están prisioneras en una cárcel, son prisioneros en su alma. Y así ocurre con la ceguera. Hay personas que ven físicamente, pero están ciegos, no saben, no quieren ver tal vez, no quieren adentrarse en este mundo maravilloso de la esperanza que nos ofrece Jesucristo. ¿Qué perdemos con investigar las Escrituras? ¿Qué perdemos con relacionarnos con Cristo? No perdemos nada. Él nos invita a que vayamos a Él, como lo hizo este ciego. Este ciego estaba así, pidiendo limosna, tal vez llevaba muchos años en esta condición, dependía de la misericordia de los transeúntes, y este día escuchó que Jesús de Nazaret se aproximaba, y dijo, ahora es mi oportunidad. Queridos oyentes, tal vez hoy sea tu oportunidad, porque Dios nos habla de muchas maneras. Dios utiliza muchos canales y muchos medios. Este puede ser uno. Tal vez utiliza otro canal para ti en otro momento. Utilice otro canal. Pero es cierto que Dios se vale de personas, de situaciones, para poder llegar a tu corazón, como lo hizo con Bartimeo. Jesús sabía que estaba allí Bartimeo. Jesús no era ignorante de esta situación. Y fue a su encuentro porque quería dar una lección a las de su época y a todos nosotros hoy. Porque esa historia quedó reflejada y hasta el día de hoy nos alienta y nos esperanza. Este hombre, cuando supo que Jesús se acercaba, comenzó a gritar, esta es mi oportunidad, ahora o nunca. Hoy puede ser nuestra oportunidad. No debemos esperar a mañana. El problema de esta sociedad es que todo lo posponemos. La felicidad, mañana. La dicha, cuando me gradúe. Estaré contento cuando tenga novia. Seré feliz, pues cuando pague la hipoteca. Estaré bien, seré un hombre dichoso, una mujer dichosa cuando me case. Todo me irá bien, pues cuando mi hijo sea grande y se case y tenga su vida y yo pueda estar tranquilo en mi casa. Siempre posponemos la dicha para mañana. Vivimos en el mañana y muchos en las cáscaras del ayer. Tanto es así que la mayor parte de los problemas que nos afligen están anclados en el pasado. Dicen los investigadores que el 80% de problemas que nos angustian son de origen pasado.
Imagínense ustedes, el 80% de preocupaciones no tiene raíz en el presente, no son algo real, son algo que pasó. Y nos estamos angustiando por eso, por algo que pasó. Dejemos el pasado, olvidemos el pasado, vivamos el presente, ni siquiera pensemos en el futuro. Es hoy y ahora, porque este momento es irrepetible, ahora, aquí, en este lugar. Esto no se repetirá más. Es único, en tu vida y en la mía. Y ahora es el momento de aprovechar esta situación. Eso es la esperanza, aprovechar el momento. Aprovechar la circunstancia que nos da Dios de vida. Porque mañana no sabemos si estaremos aquí. ¿Qué pasará mañana? ¿Lo sabes tú? ¿Lo puede predecir alguien? No lo sabe nadie. Yo no puedo alargar mi vida ni siquiera un segundo. Dependemos de la misericordia de Dios. Y mañana no existe. Cuando llegue mañana, será hoy. Ustedes saben lo que se escribe en algunos bares por acá. Dice, hoy no fiamos. ¿Mañana? Sí. Así que la gente dice, pues mañana vengo. Mañana vengo a beber gratis. Y cuando llegan, ven el mismo cartelito. Hoy no fiamos, mañana sí. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Vengo mañana. Y mañana siempre es hoy. El mañana no existe. Es el hoy y el ahora. Hoy nos ofrece Cristo esa esperanza. Mañana no sabemos lo que pasará. Porque podemos morir, podemos enfermar. Yo no quiero ser catastrófico ni ave de mal agüero, pero es la realidad. Les puedo contar historias de amigos, de familiares, de conocidos que hemos estado juntos, nos hemos despedido esta mañana y nunca llegó el mañana para ellos. Así es nuestra vida. Es tan frágil como un abrigo de paja. Cuando ese hombre supo que había llegado su momento, gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente se molestaba con él. Ustedes pueden leer este relato en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 10. Ten misericordia de mí. Y la gente se molestaba con el ciego. Pero cállate, que estás molestando al maestro. Él tiene cosas más importantes en las que preocuparse. No le molestes. Pero el ciego gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando una persona sabe que eso es bueno, sabe que ahí está la razón de su vivir, sabe que de ahí depende toda su dicha y felicidad, no se va por otros caminos. No se rinde, continúa hasta que consigue sus objetivos. El que se rinde nunca consigue nada. El que se rinde siempre será un fracasado. Para tener esperanza necesitamos constancia y permanencia. Continúo. Yo he ayudado a mucha gente a dejar de fumar. ¿Saben cuál es la clave? Continuar. ¿Qué es que volví a fumar? Es que caí, me fumé algún pitillo. Continúa. Pero ya, mira, he caído 30 veces, ya no sé qué hacer, he caído tantas veces. Continúa hasta que lo logras. Hasta que lo logramos. Y así es en el aspecto espiritual. Yo no me puedo abandonar. Yo tengo que seguir adelante buscando a mi Cristo, sabiendo que Él tiene la esperanza en sus manos, sabiendo que Él le puede dar proyección a mi vida apagada, que Él puede solucionar mis problemas, tal vez no a la manera que yo creo, pero a la manera que más me conviene. Porque nosotros muchas veces pedimos: Señor, haz esto como yo lo quiero y cuando yo lo quiero. Y así no funcionan las cosas de Dios. Yo tengo varios hijos y cuando eran pequeños me dicen: papá, yo quiero esto. Y ahora, hombre, está bien. Vamos a ver si te conviene, y si te conviene, ¿cuándo te lo voy a dar? Es muy diferente. ¿No quiero a mi hijo o a mi hija porque le digo esto? Pues claro que sí. Pero ellos, en su pequeñez, en su ignorancia, piensan que es una agresión a su integridad y a sus deseos. Mi padre no me da, mi madre no me da. No es que no queramos darle, es que no le conviene, es que no es bueno para ella. Mi hija hace unos años atrás me dice: yo quiero un iPhone, un iPad. Digo: bueno, pero si tú tienes 12 años nada más, ¿para qué quieres tú eso? Ha llegado el momento que ya lo tiene, ¿verdad? Pero ha tenido que esperar. Porque no es juicioso poner en la mano de un niñito un teléfono de esas características. No es juicioso, ni recomendable, así nos dicen los expertos. Cuando nosotros pedimos al Señor, debemos
constatar o comprobar que lo que estamos pidiendo sea de acuerdo a su voluntad. Señor, que me toque la lotería. Bueno, pues es una petición un poquito sui generis. No es muy normal que un cristiano diga que me toque la lotería. ¿Por qué? Yo conozco un chico de mi pueblo que le tocó el gordo, decimos así allá en Valencia, y le tocaron 60 millones hace más de 30 años. Ese hombre se arruinó más que antes de tocarle los 60 millones. En poquito tiempo todo se esfumó. Claro, otros que están escuchando me pueden decir, bueno, a mí si me toca ese dinero yo sé cómo administrarlo. Pues no sabemos. Por eso pidamos con más nos conviene. Jesús tiene un arsenal de bendiciones para nosotros, un almacén de bendiciones para nosotros, pero debemos pedir como conviene. Bartimeo estaba pidiendo algo justo, él quería ver, es algo justo, es una ley de vida, es una necesidad, yo quiero ver, yo quiero poder ver con estos ojos que tú me has dado. Y entonces Jesús acalló a todas esas voces, porque la gente decía, cállate, pero él seguía. Tal vez algunas personas te dirán, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a creer en esto? ¿Para qué vas a creer lo otro? No te importa lo que ellos digan. Tú cuando sabes que una cosa es buena, persíguela. No podemos vivir de la opinión de los demás. Es cierto que hasta cierto grado es importante la opinión del otro, pero muchas veces las opiniones de la gente en general son opiniones que nos detienen, que nos frenan. Los grandes hombres de la historia, me refiero ya en el mundo secular, han sido personas que han escuchado el consejo, pero han hecho lo que ellos creían que debían hacer. Y muchas veces contra todo pronóstico. Mira que te vas a arruinar, no importa. Mira que eso es un fracaso, no importa. Mira que ya estás perdido de antemano, que no importa, yo sigo. Y cuando han triunfado, todos dicen, yo te ayudé, yo estuve contigo al principio. Sí, todos me quisierais arruinar desde el principio, ¿no? Ninguno me ayudó. Cuando yo veo una cosa es buena, yo tengo que seguir adelante. Y aquí no hay nada malo, queridos amigos. Aquí no hay nada malo. Les aconsejo que compren una Biblia. O se la vamos a regalar si alguien no la tiene aquí. Pídanosla luego, se la regalamos. Léanla. Busquen al Señor de corazón, porque aquí está la esperanza. Una esperanza que no se marchita. Una esperanza que no caduca. Una esperanza que nunca nos falla. Como no le falló a Bartimeo, tanto insistió que el maestro dijo, a ver, díganle qué quiere. Y fueron allá y le dijeron al ciego, ven que el maestro te llama. El hombre dice que se quitó la capa. Yo me imagino que esa capa que él tenía estaba mugrienta, olía muy mal. Una capa rota, una capa de años y años que usaba siempre la misma, el pobre ciego. Y se desembarazó de ella. Esto puede tener connotaciones muy interesantes a nivel práctico. Desembarazarse de la capa. ¿Qué puede significar esto? Desembarazarse de tus viejos conceptos, de tus preconceptos, de tu vieja vida, de tu ira, de tu rencor, de tu falta de perdón, desembarazarte de tu egoísmo e ir al encuentro de Jesús tal como estás, desnudo, sin más. Cuando está en la presencia de Cristo, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Qué bonito, ¿no? Pareciera un poquito contradictorio como Jesús, que lo sabe todo, le pregunta a Bartimeo el ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Pues es obvio, quiero que me des la vista, ¿por qué me preguntas eso? Pero Jesús no pregunta las cosas para averiguar cuál es la razón de esta petición, sino para que los demás escuchen, para que los demás estén atentos y saquen una enseñanza, y para que el mismo peticionario llegue a una conclusión, a la conclusión de que necesita realmente eso. Yo quiero ver, le contestó el ciego, yo quiero ver. Esa era su esperanza. Nunca había perdido la esperanza, siempre pensaba algún día Dios me devolverá la vista, algún día. Y él estuvo años y años y años con esa petición. ¿Cuántas madres me dicen, mi hijo está tantos años ignorando a Dios, no quiere saber nada, tantos años, desde que era pequeño? Digo, no se canse de pedir, no se canse de esperar, no pierda nunca la esperanza. El Señor escucha toda oración y cuando Él quiera y como Él quiera, llegará el momento, si es que ese joven tiene en su corazón esa semilla. No perdamos nunca la esperanza, a pesar de que el mundo está un poquito en una situación bastante caótica, ¿no?, a nuestro alrededor. Jesús entonces le dijo, está bien, te doy la vista.
Y ese ciego, dice la Escritura, que abrió sus ojos a la luz y pudo contemplar los rostros de la gente, lo que le rodeaba. Ahora sus ojos ya no estaban más enfermos, no eran inútiles, no eran órganos muertos, ahora podía ver. Y ese hombre estaba tan feliz y tan contento que dice la Escritura que glorificaba a Dios y seguía a Jesús en el camino. Ya no le importó nada, ahora ya veo, pero ya no me interesa la vida, no me interesa nada de lo que es superficial e intrascendente. A mí me interesa quien me ha dado la vista. Y me interesa saber qué cree Él, y me interesa servirle, seguirle y amarle. Cuando nosotros entendemos que la vida nos la da Dios, que el aire que respiramos nos lo da Dios, que lo que somos y hemos conseguido es un don de Dios, debiéramos vivir para servirle, debiéramos seguirle en el camino, como hizo Bartimeo, seguirle en el camino. Y eso es lo que yo quiero proponerles en esta noche. Jesús ha hecho tantas cosas por nosotros. Tal vez tú seas consciente o tal vez no, pero el que no seas consciente no quiere decir que no las haya hecho. Jesús hace por todos nosotros muchas cosas que diariamente ignoramos, pero que están ahí. Les voy a poner un simple ejemplo. El hecho de que nuestro corazón late cada día. Es algo imperceptible, no nos damos cuenta. Nadie está pensando, a ver, late. Boom, boom, boom. Late más. Boom, boom. Tienes que seguir latiendo otro minuto. Boom, boom. Late todo el día. Nadie está haciendo eso. Es algo automático. El corazón late porque Dios le ha dado el latido. Y automáticamente, inherente al corazón, está esa fuerza de vida. Boom, 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 boom. Un día, 2 días, 3 días, 1 año, 3 años, 30 años, 80 años. ¿Quién hace que ese corazón lata? Dios. Podrás creerlo o no. Pero sería absurdo decir que este reloj se ha creado solo. Se creó solo. Los engranajes, las tuercas, las manillas, el cristal, vino de aquí y de allá, se juntaron y formaron el reloj. Me diríais, eso es absurdo, eso es absurdo. Mucho más absurdo es decir que este mecanismo humano, que esta anatomía humana, que esta fisiología y biología es el fruto del azar. Venimos de Dios. Dios nos ha dado la vida y nosotros tenemos que agradecérselo. Como Bartimeo, que agradeció que Dios le hubiera dado la vista y le seguía en el camino. Quiero ofrecerles en esta noche esa esperanza. Vayan a su Biblia, investíguenla, léanla, pida que el Señor les guíe y Dios va a hacer con ustedes algo maravilloso, que no piensan. Tal vez algunos ya tienen experiencia en esta área, pero puede ser que otros no. Hagan la prueba. Jesús no defrauda a nadie, en absoluto. Yo les digo lo mismo que dicen los vendedores. Bueno, pruebe y verá que el producto funciona. Si no funciona, lo devuelve. Tiene 3 meses. Yo le digo lo mismo, prueben a Jesús y verán cómo funciona. Esto no es una cuestión de comprar un zapato o una máquina de aspirar. Esto es una cuestión vital, una cuestión de vida o muerte. Jesús es la esperanza de la humanidad y Él dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Esa es su palabra en Mateo 11:28. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí y ojalá que estas palabras no caigan en un terreno árido y sin respuesta.